Hola, buenas noches. Yo les traigo el video con la explicación de la segunda actividad. Entonces yo le puse como nombre protocolos y herramientas. Entonces vamos a seguir con la contextualización. Entonces tenemos aquí modelos de comunicación. Entonces pues antes de explicar cuáles son los modelos de comunicación, pues hay que definir de pronto cuáles son las entidades que se comunican. Entonces podemos decir por un lado que son objetos que se comunican entre ellos, o son componentes que ya serían como abstracciones más grandes de pronto de un sistema distribuido. Entonces, con esto dicho, podemos pasar a especificar tres modelos de comunicación más importantes, que sería la comunicación interprocesos, la invocación remota y la comunicación indirecta. Entonces, para la comunicación interprocesos, vamos a decir que son comunicaciones de un muy bajo nivel y que se presentan usualmente a nivel de APIs y de procesos. Los procesos llaman APIs de otros procesos. Entonces, entre eso sería pues el paso de mensajes, el message passing también se llama, los sockets, que vamos a hablar un poquito más adelante, y el multicast, que es uno mandar un mensaje a todos los nodos de la red. Ya para la parte de invocación remota, estamos hablando de un paradigma mucho más común y tiene muchas técnicas de comunicación que usualmente es de dos vías. Entonces tenemos los protocolos de request replay, que serían los solicitud-respuesta, donde se construye sobre el servicio de paso de mensajes para habilitar la computación cliente-servidor. Entonces son una forma un poco primitiva de invocación remota, pero que está implementada en el protocolo HTTP, pero la versión 1. Ya la versión 2 utiliza unos sistemas diferentes. Entonces, por último, hay que agregar que este protocolo se utiliza en sistemas donde el rendimiento es la prioridad. Y después entonces pasamos a una forma mucho más común hoy en día, que es RPC, que sería Remote Procedure Calls. Entonces esto es una técnica sacada del lenguaje de programación C, donde se habilita a llamar funciones o procedimientos que están en otros computadores remotos, como si estuvieran en el mismo espacio, en espacio geográfico, en la misma máquina. Entonces los servidores ofrecen un juego de procedimientos por los cuales nosotros podemos obtener y extender la funcionalidad de la aplicación. Y también tenemos Remote Method Invocation, que ya sería como la versión orientada a objetos de RPC, y donde yo puedo llamar entonces métodos de objetos que están en otras locaciones, como si estuvieran en mi propia máquina. Entonces esto se implementa en lenguajes orientados a objetos como Java. Y por último, como paradigma de comunicación, tenemos la comunicación indirecta. Esta comunicación se habilita porque ya de pronto no necesitamos que la comunicación sea bidireccional, sino que se agrega de pronto otro actor. Entonces ya no necesita ser inclusive en el mismo tiempo y en el mismo espacio. O sea, queriendo decir que yo puedo enviar un mensaje independientemente de si esperar a que alguien lo reciba, y ya, y otra persona puede después ir a recibir el mensaje que está por allá. Entonces eso se logra a través de la comunicación de grupos. Entonces yo lo que hago es, dentro de mi red asigno grupos, y esos grupos tienen un identificador. Entonces yo, en vez de mandar mi mensaje a una sola máquina, se lo mando a ese identificador de grupo. Entonces ya los grupos tienen mecanismos para administrar todos sus miembros, para suscribir y para
eliminar la suscripción. Tenemos los sistemas Publish Subscribe, que son parecidos, pero yo lo que hago es suscribirme a un servicio y cuando yo me suscribo me van a notificar de los eventos que suceden en el sistema. Entonces estos también se llaman sistemas basados en eventos. Otra es la utilización de colas de mensaje, que yo lo que hago es, en vez de enviar el mensaje a un grupo o suscribirme, lo que hago es enviarlo a una cola de mensajes y ella se queda ahí guardada. Entonces después llega el interesado y lee esa cola y él puede decidir si borrar o solo leer para que otras personas vayan y lean ese mensaje que está ahí en la cola. Otra forma de comunicación indirecta son las duplas. Estas duplas ya son un sistema mucho más complejo y entonces lo que ofrecen es una comunicación indirecta por medio de tuplas. Entonces yo lo que hago es creo una tupla que es un par llave mensaje y la pongo en un espacio de tuplas y luego la otra persona va y lee ese espacio de tuplas. Entonces como veníamos diciendo, entonces información estructurada. Entonces si no tiene la estructura pues va a romper el sistema. Y la otra es la memoria compartida distribuida, que sería como yo compartir pedazos de mi memoria en la red. Entonces otros equipos pueden ir y leer de esa memoria. Pero entonces, al hacer esto de tan bajo nivel, se tienen que definir sistemas para sincronizar y administrar esa memoria. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de los servicios en un modelo cliente-servidor. Nosotros cuando hablamos del modelo cliente-servidor nos estamos refiriendo a la arquitectura que es citada y la que está más implementada cuando se habla de un sistema distribuido. Es históricamente la más importante. Entonces, cuando hablamos de cliente-servidor, estamos hablando también de los roles que toman en cierto momento los nodos de la red o de nuestro sistema distribuido. Entonces, digamos, nosotros podemos, por ejemplo, cuando solicitamos una página web, esa página web, o sea, nosotros lo primero que hacemos es ir a consultar un DNS, que es un servicio de nombres de dominio, para yo saber dónde está mi página web. Entonces, DNS a su vez puede hacer peticiones a otros DNS. Entonces ahí como vemos hacen peticiones de un server a otro server. Entonces esos son los servicios que prestan. Entonces cualquier función que ofrezca un server viene siendo un servicio en este modelo. Entonces el siguiente tema vendría siendo presentar la arquitectura de la internet. Pero entonces como es una descripción tan extensa, entonces y a la vez como tan ambigua que podríamos decir que en internet son dos redes que están conectadas por medio de un gateway. Entonces vamos a estudiar un documento de Tim Berners-Lee, que es la persona que definió pues los protocolos y los procedimientos para la World Wide Web. Entonces el documento se llama Arquitectura de Internet de 50.000 pies. Entonces lo que él dice es una especificación de muy altísimo nivel. Por eso dice que a 5.000 pies, que vendría siendo el estándar aeronáutico. Entonces dice que el Internet se basa en los principios de simplicidad, modularidad. Entonces simplicidad es como mantener todo simple, todos los componentes, todos los protocolos. Y modularidad es que ellos funcionen separados. Tolerancia, pues la tolerancia, descentralización y tolerancia es que pues no tienen que estar todos, digamos, digamos en el W3C debería tener todo, sino que puede estar separado geográficamente. Tolerancia es que pues con que de pronto se dañe un DNS o se dañe algo, igual pueda seguir funcionando, como ha pasado muchas veces cuando se rompen los cables interoceánicos, que pues hay como unos respaldos. Dice que también pues uno de los principios es el lenguaje menos poderoso y la prueba de componentes independientes. Pero cuando hablamos del lenguaje menos poderoso es como la definición más sencilla, no pues un lenguaje que de pronto no tenga mucho poder de procesamiento.
Y la prueba de componentes independientes es algo que ya hemos visto en ingeniería, que es como aislar todos los componentes y poder probarlos. Entonces dice que una de las partes más importantes de Internet es las URIs, que son los Universal Resource Identification, que ellos se basan en que todo el recurso o cualquier cosa en el Internet tiene que tener una identificación unequívoca, o sea, que no se repita. Y también tiene que tener un string que es oscuro, que ya definiría cada uno de los administradores de los sitios web. Entonces también tenemos un HTTP space, que pues cuando yo le mando pues el nombre de la página, que eso se resuelve a través de DNS, y también pues mando un path porque yo quiero pues entrar a diferentes partes de la página. También dice que pues tengo una distribución, un espacio de la distribución de estados, que yo lo puedo hacer a través de los protocolos HTTP, SNMP y NNTP. HTTP, pues como ya lo sabemos, es para la distribución de páginas web. SNMP es para la SMTP, es para el envío de mails de la red. NTP, que es para el envío de mensajes. Y estos protocolos tienen en común de que todos envían objetos MIME, que ellos definen pues su tipo. Entonces también dice que una de las partes más importantes es siempre utilizar el método GET, porque es un método que es idempotente, o sea que cada vez que yo lo consumo, él me tiene que devolver lo mismo. Si yo lo consumo con los mismos parámetros, él me tiene que devolver lo mismo, y además no causa efectos secundarios. Entonces él dice que así nosotros utilicemos otros métodos y que sean idempotentes, pues también sería un error utilizarlos en la web. También tenemos que el protocolo HTTPS se puede extender por medio del uso de TLS SSL, que es un canal seguro. Entonces lo que nosotros vemos en las páginas de banco y que requieren pues, de pronto un nivel de seguridad más alto. Y pues por otro lado tendríamos los tipos MIME, que o sea, cada cosa que se reparte en internet pues tiene que tener un MIME type. Anteriormente se realizó como un emprendimiento para tener como esos MIME types en unos servidores MIME, pero al parecer no prosperó la idea. Bueno, también es muy importante tener una estructura, una sintaxis común para los documentos estructurados. Entonces se logra a través de XML. Entonces, cuando se dieron cuenta de que compartir la estructura de un mensaje era una buena idea, también además de crear XML, crearon pues los namespaces para yo poder pues definir muchísimos más tipos de datos en XML. También decimos que en la web tiene que haber muchísima información entendible por humanos, porque pues realmente es lo que nosotros estamos revisando. Entonces ellos dicen hay que separar entonces la forma y el contenido. Entonces eso se logra a través de HTML y CSS. Tenemos que entonces la topología de los links en hiperlinks inicialmente tenía tres parámetros, que era pues cuál es la fuente, que como siempre está en una página web, entonces la fuente está implícita ahí. El destino, que es a donde yo voy, y otro como tipo, que sería para agregarle semánticas, que es como para darle un significado al link, pero pues ese casi nunca se usó, entonces quedó en el desuso. Pues las hojas de estilo, pues ya sabemos que es CSS, que es yo como agregarle ya formas para presentar información de una forma bonita. Y de último es la web semántica, que es que yo todos los componentes que tengo y toda la información tendría que tener un significado que pueda ser entendido por máquinas para que ella lo pueda procesar más adelante. Bueno, y ahorita viene una parte muy chévere, que es explicar los protocolos de nivel de aplicación en internet. Entonces, ya habíamos visto el HTTP, el SMTP y el NNTP, que es para noticias. Y entonces aquí vamos a ver cuál es el BGP. Entonces el BGP se llama Border Gateway Protocol, que es un protocolo estandarizado para las compuertas exteriores cuando conectamos entonces dos redes. Luego tenemos el DHCP, que es para asignar, digamos, una IP dinámica cuando nos conectamos a la red, o otras configuraciones de red.
Tenemos el FTP, que es el File Transfer Protocol, que es para, pues como su nombre indica, para transferir archivos en red. Tenemos el IMAP, que es el Internet Message Access Protocol, que es para recuperar mensajes de correo, pero cuando yo los recupero, ellos quedan ahí en el servidor y solo se borran cuando uno explícitamente lo indica. Tenemos el protocolo LDAP, que es el Lightweight Directory Access Protocol, que es para tener pues, un directorio ahí que sea accesible. Eso se utiliza mucho para catalogar la información de los usuarios. Tenemos MGCP, que es el Media Gateway Control Protocol, que es un protocolo para la señalización y el control de llamadas y se usa voz IP. Siempre que hablamos de protocolos de señalización, estamos hablando de llamadas, de videos o de pronto de mensajes, para que lo tengamos en cuenta más adelante. Luego tenemos el MQTT, que es Message Queue Telemetry Transport, que es un protocolo de mensajería basado en colas. Pues también se utiliza también el patrón de Publish Subscribe y está diseñado para conexiones en locaciones remotas donde el ancho de banda es muy limitado. Luego tenemos el NTP, que es el Network Time Protocol, y ese es para sincronizar los relojes en los computadores. Luego tenemos el POP, que es el Post Office Protocol, que es otro protocolo para recuperar mensajes, pero este siempre que va al servidor y lo recupera los borra. Luego tenemos el ONCRPC, que fue pues, creado por Sun para una implementación del RPC. Luego tenemos el RTP, que es el Real Time Protocol, que sirve para la transmisión de audio y video. Luego tenemos el RTSP, que es el Real Time Streaming Protocol, que es para cuando yo hago transmisiones y pueden ser en vivo. Ese nos habilita eso. Luego tenemos el RIP, Routing Information Protocol, que son uno de los protocolos de enrutamiento más viejos y emplea un contador de hops como para yo limitar las métricas del enrutamiento. El SIP, que es el Section Initiation Protocol, que es un protocolo también de telefonía que sirve para iniciar, terminar y mantener las sesiones en tiempo real. Entonces se puede utilizar para voz, video y aplicaciones de mensajería. Luego tenemos SNMP, que es el protocolo Simple Network Management Protocol, que es un protocolo estándar de la internet para yo pues, realizar algunas operaciones de red. Este protocolo lo soportan pues, además de nodos de computadoras y servidores, lo soportan también switches, routers y hasta cables. Luego tenemos el SSH, que es el Secure Shell, que sirve para ejecutar comandos en computadores remotos. Tenemos el Telnet, que es otro protocolo para ejecutar comandos remotamente, pero ya se utiliza una terminal virtual. Y el TSSL, que es el Transport Layer Security, y el Secure Socket Layer. Este segundo ya creo quedó en desuso, pero pues fue el precursor del TSL, que lo que hace es crear un canal seguro en la red. Bueno, y el siguiente tema para exponer es presentar estándares, protocolos y herramientas actuales para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Entonces decía que presentáramos Corba, RMI y SOAP. Pues RMI ya lo vimos más allá, que es indicación remota de métodos. Entonces vamos a explicar en profundidad lo que es Corba. Entonces Corba es un Object Broker, y más que un Object Broker es un set de lineamientos que proveen un marco de referencia para los Object Brokers.
Entonces, estos objetos pueden ser distribuidos en una red de computadores y no están enlazados a un sistema operativo o a un lenguaje de programación. Entonces, en Corva tenemos los tres componentes principales, que sería un Object Request Broker. Tenemos los servicios Corva y las facilities. Los servicios y las facilities. Entonces, el Object Request Broker es el que provee la interoperabilidad entre clientes y servidores. También es responsable con un proceso que se llama marshalización, que es yo coger el objeto y serializarlo. Y un marshalización, que sería pues, el proceso inverso, que es coger una serialización de un objeto y volverlo el objeto. Entonces los servicios Corva son proveídos por el middleware para que los objetos puedan ser utilizados por el server y el cliente. Entonces estos servicios pueden tener varias funciones, como de pronto exponer la persistencia del objeto o hasta especificaciones de seguridad, y utiliza un API Corva. Entonces ya el último componente serían las facilities, que estos proveen un servicio de un nivel más alto, que podría ser, no sé, como exponer el manejo, la gestión de documentos. También tenemos que en la versión 11 de Java se elimina el paquete java.corva, o sea, ya no hay más soporte java.corva, porque pues nuevas estructuras, nuevos frameworks que nos permiten lo mismo que hace Corva. Bueno, entonces tenemos otra parte de Corva, que es que hay que tener en cuenta de que como es una extensión de RPC, ellos utilizan un IDL. Un IDL es un lenguaje de descripción de interfaces. Entonces este IDL soporta los conceptos de herencia y polimorfismo, además de que las interfaces tienen que ser todas declaradas en el IDL, y entonces este IDL ya se representa al cliente para que pueda trabajar con él. Él también utiliza un mapeo estandarizado, entonces puede ser utilizado en múltiples lenguajes de programación. Entonces o sea, no está amarrado a un proveedor de tecnología para poder trabajar por él. Entonces el cliente con este IDL genera los stubs del cliente y el esqueleto del server. Entonces con los stubs nosotros el stub trabaja como un proxy. Entonces cuando el cliente invoca un objeto que está declarado en Corva, parecería que estuviera localmente, y en el skeleton hace lo mismo, es como un proxy. Entonces cada vez que hacen un llamado a uno de los objetos que están en el server, es como si fuera un llamado local. También tenemos una interoperabilidad dinámica y estática. Esto quiere decir que cuando nosotros ejecutamos el IDL en el cliente, él genera pues todos los objetos que están declarados en el server, pero además de eso él provee un sistema el cual está revisando el server por si hay nuevos objetos. Listo, ahorita seguimos entonces con los protocolos basados en el espacio de mensajes, donde nos pedían que explicáramos qué son los sockets. Podemos decir que entonces, como hemos visto en la primera parte, entonces estos se basan en un request response, ¿cierto? Entonces tenemos que estos tienen ciertas características y que pertenecen al paradigma de la comunicación interprocesos. Como ellos son request response, tienen entonces dos operaciones principales, que serían enviar y recibir. Como decimos aquí, puede ser comunicación síncrona o asíncrona. Asincrónica la logramos por medio de la implementación de colas de mensajes, y cuando es sincrónica, ellos bloquean, digamos, el request, el, el, el solicitador se bloquea hasta que le devuelvan una de las respuestas.
tenemos que especificar el destino de los mensajes, o sea, decir a quién se le va a enviar. Y entonces eso es lo que logramos con los sockets. Porque el socket es una abstracción que me dice a quién le va a llegar y está asociado a un puerto. Cabe mencionar que yo puedo tener un recibidor, o sea, un puerto recibidor, pero cuando hago el envío del mensaje, él puede salir por cualquier puerto y yo no lo tengo que especificar. También tenemos que la confiabilidad, que yo puedo validar si si el mensaje me llegó correcto y también si el protocolo me garantiza la entrega, porque hay unos que no me la garantizan. También es importante tener en cuenta el orden, porque hay unos sistemas que requieren que el orden de recibimiento sea igual al orden de envío. Entonces, si llega diferente, él tiene que generar un error. Entonces podemos decir que los sockets se soportan tanto en UDP como en TCP, ya que es una abstracción y, como decíamos antes, provee una dirección para la comunicación entre procesos. Entonces los sockets vienen del sistema PS de Unix. Podemos decir que la comunicación interprocesos es un proceso enviando por medio de un socket un mensaje a otro proceso por medio de otro socket. Ahora vamos a ver uno de los protocolos para, para lograr esta comunicación. El primero sería UDP, que es User Datagram Protocol, que es decir protocolo de datagramas de usuarios. Entonces, como aquí lo pongo, es comunicación con datagramas. Para yo lograr o para yo trabajar con UDP, tengo que hacer ciertas consideraciones, por lo menos el tamaño del mensaje. Actualmente se trabajan un tamaño fijo de mensajes que puede ser de 8 kilobytes. Entonces, si el mensaje que yo voy a enviar supera ese tamaño, yo lo tengo que partir en pedazos de ese tamaño. Puede que de pronto yo le mande un mensaje más grande a un puerto UDP, entonces como él no lo soporta, él lo descarta. También tenemos en cuenta los bloqueos. Si necesitamos que la comunicación se bloquee, o sea, cuando un proceso le manda un mensaje a otro, lo podemos bloquear hasta que le regrese el mensaje, pero esto es pues, bastante delicado porque el mensaje puede perder. Entonces yo aquí tengo que definir un tiempo de espera. Entonces los tiempos de espera son muy importantes porque pues, si no me pueden dejar el sistema inutilizable. Otra de las consideraciones importantes es si yo voy a recibir de cualquiera, porque cuando yo respondo un mensaje UDP, como devuelvo la dirección, yo puedo ahí hacer como un chequeo de la dirección que me está llegando y decidir no responderlo. Aquí podemos ver pues un paquete de datagramas en Java, que entonces viene primero un array device conteniendo el mensaje que yo quiero enviar. Después viene otra parte que es el tamaño del mensaje, como decíamos antes, la dirección de internet y el número del puerto donde está el socket. Es bastante sencillo el datagrama, entonces por eso es que es de pronto muy utilizado. Pero entonces, como les decíamos antes, cuando yo envío un datagrama, yo no estoy esperando a que me responda. O sea, yo lo envío y tengo una incertidumbre de si él va a llegar o no. Por lo tanto, si yo quiero eliminar esa incertidumbre de no saber si va a llegar mi mensaje, puedo utilizar otro protocolo. En este caso sería el TCP, el cual sería Transmission Control Protocol. Entonces este ya, como lo hemos dicho, es muy diferente a lo de ODP porque cuando yo le envío un paquete, él tiene como una acuse de llegada y el enviador se da cuenta de que lo recibió. Aquí podemos tener las mismas consideraciones, pero ya son un poquito diferentes. Digamos, el tamaño de los mensajes, yo puedo definir cuál es el tamaño de los mensajes.
por cada protocolo que mande. Entonces hacen como una negociación entre el enviador y el resultado, y ahí es donde yo defino el tamaño del mensaje. También tengo que definir la pérdida de los paquetes. O sea, yo qué voy a hacer cuando se pierde un paquete. Yo voy a generar un error, o también yo puedo definir un umbral de pérdida de paquetes. Cuando yo puedo decir que mi sistema es confiable y definir un porcentaje de pérdida de paquetes. Entonces también tengo que tener en cuenta el control del flujo. Digamos, si yo tengo un escritor que genera un mensaje y es muy rápido y al lector no le da tiempo de leerlo, entonces él va a bloquear el escritor para que el lector tenga tiempo de ver esa información, y después ahí sí va a desbloquear el escritor para que él siga trabajando. También yo tengo que tener en cuenta el destino de los mensajes, porque yo antes de establecer la comunicación, yo establezco la conexión. Entonces ahí es donde se ponen de acuerdo en cuánto van a ser los tamaños de los servidores, quién va a escribir la transmisión y quién va a ser el lector. También es una de las características más importantes de TCP es que él tiene un modelo de fallos, que él dice, aquí tiene una parte que es un checksum, que es para verificar si el paquete llegó bien. Entonces yo qué voy a hacer cuando me llega un paquete duplicado o que esté corrompido. También tenemos que tener en cuenta de que TCP es un protocolo muy utilizado. HTTP está sobre TCP, también está FTP, SNMP de los mails, y también Telnet utiliza ese protocolo. Y aquí tenemos un ejemplo de la unidad de un paquete en TCP. Entonces aquí tenemos el puerto que es la fuente, el puerto que es el destino, un número de secuencia que quería ser un identificador. Tenemos aquí el espacio para el acuse del recibo, para cuando me lo devuelven, el desplazamiento del dato, o sea, qué tamaño es el dato. Tenemos unos flags, el checksum que decíamos anteriormente, si es urgente, tenemos unas opciones, y por último tenemos los datos que voy a enviar. Estos eran todos los temas que yo iba a presentar. Entonces ahorita esta es la bibliografía donde yo saqué toda la información. Muchas gracias y que tengan un excelente día.